Hey amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Bienvenidos al primer video de mi canal. Yo soy Play y el día de hoy les estaré dejando un top 10 animes poco conocidos, pero que realmente valen la pena verlos. Cabe aclarar que no están ordenados del peor al mejor, así que sin más nada que decir, empecemos con el top. Hataraku Mausama. La historia se centra en el rey demonio llamado Satan Jacob, quien estando a punto de conquistar su propio mundo es acorralado por los humanos, por lo cual de repente decide huir de la isla para luego regresar más poderoso, pero termina transportándose accidentalmente al Tokio moderno de la Tierra. Tiene que afrontar problemas de la vida cotidiana como cualquier mortal y trabajar a tiempo parcial. Pero eso no es todo, ya que los problemas de su mundo los siguen hasta el mundo actual y él deberá hacer lo posible para resolverlos. Noragami. Yato es un dios menor que sueña con tener una gran cantidad de seguidores que lo adoren y recen plegarias por él. Desafortunadamente su sueño está lejos de hacerse realidad, debido a que no tiene ni siquiera un solo santuario dedicado a su persona. Su divina suerte solo parece cambiar cuando conoce a Hiyori Iki, una estudiante de secundaria, que tras verse involucrada en un accidente, Hiyori se convierte en una Hanyo. La joven decide quedarse con Yato hasta que consiga recuperar su antiguo estado como humana. Amagi Brilliant Park. La historia se centra en el estudiante de preparatoria Kanye Seiya, un estudiante autoproclamado genio con atractivo intelecto y habilidades atléticas. Un domingo, una misteriosa estudiante transferida que lleva un mosquete lo lleva a una cita en un antiguo y abandonado parque de atracciones, Amagi Brilliant Park. Él se entera de que si el parque no puede atraer a 100.000 visitantes en las próximas 2 semanas, será cerrado inmediatamente. Y es así que el protagonista hará todo lo posible para evitar su cierre. Sankarea. Fuyura Chihiro, un chico estudiante de secundaria obsesionado con los zombies y todo lo que tenga que ver con ellos. Utilizando un viejo libro de pociones, trata de revivir a su gato muerto, Bagu. Allí conoce a Rea Sanka, una hermosa chica hija del director Sanka del Colegio de Señoritas de Alta Sociedad, quien luego de ayudarlo a realizar la poción termina bebiéndola y convirtiéndose en un zombie. Fuyura decide tomar responsabilidad y hacerse cargo de Rea, llevándola a vivir con él y su familia, cuidando de ella e investigando su nueva vida como zombie. Kobato. Hanato Kobato es una misteriosa chica que tiene una importante misión: sanar los corazones heridos de las personas y guardar estas heridas en una botella que siempre lleva con ella. Si es capaz de llenar completamente la botella, obtendrá el derecho de pedir un deseo que le será cumplido por quien le encargó esta tarea.
Shinsekai Yori. La historia está centrada en Japón, un milenio en el futuro, dentro de un tranquilo pueblo que puede ser descrito como una utopía. Este mundo es gobernado por gente que tiene cantus o poder de los dioses, de la telequinesis. Después de obtener sus poderes, Saki entra a la academia Senjin para entrenar junto a otros niños. En este pueblo utópico corren extraños rumores de un monstruoso gato que secuestra niños, diciéndose que hay estudiantes que desaparecen de su academia. Su mundo e historia son más oscuros de lo que parece, y la humanidad se encuentra más cerca de un colapso de lo que ellos mismos se imaginan. Black Cat. La historia comienza cuando Train, conocido como Gato Negro, uno de los asesinos más poderosos de la organización Cronos, conoce a una extraña mujer llamada Saya Minatsuki, que siempre ha visto un kimono llamativo y es la que poco a poco logra ablandar el corazón y la manera de pensar del protagonista. Entonces, él decide no volver a recibir órdenes de nadie ni matar sin motivo. Sin embargo, esta decisión marcará el destino del protagonista. Higoko Shoujo. Cuando una persona sienta rencor, Shigoku Shoujo aparece y envía al infierno a la persona causante de ese odio. No obstante, el usuario deberá sellar un contrato con ella antes de ejecutar la venganza, y el precio a pagar es siempre que la persona que acepte el contrato también deberá ir al infierno cuando muera. La serie es básicamente una colección de relatos independientes, cada uno de los cuales cuenta la historia del sufrimiento de una persona distinta a manos de uno o varios sujetos, el contrato con Emma Ai y el castigo al que el agresor es sometido por ella. Bacano. La historia se centra en varios personajes, entre los cuales se encuentran mafiosos, ladrones, matones y alquimistas, que no están conectados entre sí. En el Manhattan de 1930, los personajes empiezan a cruzarse, desencadenando acontecimientos que poco a poco se van descontrolando. Eureka 7. Eureka 7 es una historia situada en un futuro distante de la Tierra, que gira alrededor de la entrada de Renton en Gecko State y su relación con la misteriosa Eureka, una chica miembro de Gecko State y piloto del LFO Nirvash Type 0, cuando Renton y Eureka pilotan juntos el Nirvash, potenciado con el misterioso Empty Drive, se vuelven prácticamente invencibles y puede inducir a un fenómeno que provoca una gran devastación caracterizado por un arcoíris de energía, conocido como fenómeno de las 7 olas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Regálame un like si te gustó, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Sin más nada que decir, hasta la próxima.